Carter sintió el aire frío de la noche golpear su piel cuando bajó del coche. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todo en aquella situación gritaba abuso de poder. No tenía nada que ocultar, y aún así, la estaban tratando como si fuese una criminal. Los oficiales la rodearon mientras ella mantenía la compostura, su vestido de lentejuelas brillando bajo las luces intermitentes de las patrullas. ¿Puedo saber qué está pasando?, preguntó con calma, pero solo recibió miradas severas y órdenes secas. Ponga las manos sobre el vehículo. Un nudo de indignación se formó en su garganta, pero hizo lo que le pidieron. Mientras uno de los policías la registraba de manera innecesariamente brusca, su teléfono seguía vibrando en el asiento del coche. Era Ellie. En cuestión de minutos, llegó al lugar con su insignia brillando bajo las luces de la patrulla. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. ¿Qué está pasando aquí?, su voz retumbó con autoridad. Uno de los oficiales intentó justificar la detención con vagas excusas sobre actividad sospechosa, pero Ellie no se dejó engañar. Acaban de detener y humillar a mi esposa sin motivo, dijo con frialdad. Y quiero los nombres de todos los involucrados. En ese momento, Carter supo que aquella noche no solo sería inolvidable, sino el inicio de una confrontación que sacudiría todo el sistema. Carter fue detenida sin motivo en una carretera de Atlanta y sometida a un registro injustificado por parte de varios policías. A pesar de su actitud tranquila y su insistencia en conocer la razón de la detención, los oficiales la trataron con desdén y desconfianza, revisando su vehículo sin autorización. Su paciencia se agotaba mientras su teléfono vibraba con llamadas de su esposo, Eli J. Carter, comisionado de policía del condado. Finalmente, logró tomar su teléfono y comunicarse con él, quien llegó rápidamente al lugar con una autoridad incuestionable. Al enfrentarse a los oficiales, Ellie los cuestionó sobre sus acciones y exigió sus identificaciones, dejando claro que la situación no quedaría impune. Los policías, conscientes de su error, evitaron responder, mientras Ellie fotografiaba sus placas y aseguraba que tomaría medidas legales. Carter, aún impactada, supo que aquello era solo el inicio de una lucha mayor. Mientras se alejaba con su esposo, comprendió que no solo había sido víctima de un abuso de poder, sino que estaba decidida a no quedarse en silencio. Carter mantuvo la calma mientras los policías revisaban su vehículo sin justificación, sintiendo la humillación de ser tratada como una sospechosa sin motivo. Consciente de que cualquier reacción podría ser malinterpretada, tomó su teléfono con movimientos medidos y llamó a su esposo, Eli J. Carter, comisionado de policía del condado de Fulton. Su tono cambió al instante, prometiendo llegar de inmediato. Mientras Carter esperaba, los oficiales seguían observándola con desconfianza, pero su seguridad los incomodaba. Minutos después, un SUV negro se detuvo y Ellie bajó con una presencia imponente, su placa de comisionado brillando bajo las luces. Al acercarse a los oficiales, Ellie exigió una explicación, su voz calmada pero cortante. Los policías, sorprendidos y cautelosos, intentaron justificar la detención con un supuesto informe de actividad sospechosa. Ellie no tardó en señalar lo absurdo de la acusación, un sedán conducido por una mujer vestida elegantemente tras salir de un evento benéfico. Su mirada afilada y su tono firme hicieron que los oficiales se removieran incómodos, sabiendo que la situación se les estaba escapando de control. Lo que comenzó como un abuso de poder estaba a punto de convertirse en una confrontación que nadie olvidaría. Ellie J. Carter confrontó a los oficiales con una autoridad inquebrantable, cuestionando su falta de causa probable para registrar el vehículo de su esposa. A pesar de sus intentos por justificar la detención, los policías no pudieron explicar su abuso de poder. Carter, con frustración contenida, denunció que ni siquiera le habían permitido hacer una llamada al principio, lo que solo avivó la furia de su esposo. La multitud alrededor crecía, con personas grabando la escena y exponiendo el trato injusto. Cuando los oficiales intentaron desviar la atención sugiriendo llevar la discusión a la comisaría, Ellie se negó tajantemente. Lo resolveremos aquí, en público, sentenció, dejando claro que no permitiría que el incidente quedara impune. La tensión aumentó mientras la indignación de los testigos se hacía evidente. Con la presión del público y de Carter observando en silencio pero con determinación, Ellie exigió que llamaran a su supervisor.
Aunque el oficial más viejo dudó, no tuvo más opción que obedecer. El sonido del radio policial quebró el silencio, iniciando una espera que se sintió eterna. La situación ya había trascendido una simple detención, se había convertido en un símbolo del abuso de poder y la lucha por la justicia, con cada testigo y cada cámara capturando un momento que no podría ser ignorado. El teniente Charles Donovan llegó a la escena con una mezcla de irritación y desconcierto, pero su expresión cambió al darse cuenta de la magnitud del problema. Él y Che Carter lo confrontó con firmeza, exigiendo una explicación por la detención injustificada y el registro ilegal del vehículo de su esposa. Donovan, incómodo, interrogó a sus oficiales, quienes intentaron justificar su actuar con un vago informe sobre actividad sospechosa. Eli no permitió excusas y dejó claro que este abuso de poder no se ocultaría. Frente a una multitud cada vez mayor y cámaras grabando cada segundo, el comisionado pronunció un discurso contundente sobre la rendición de cuentas y la lucha contra los abusos dentro de las fuerzas policiales. Su firmeza y convicción provocaron una ovación entre los testigos, mientras Donovan y sus oficiales comprendían que la situación se les había escapado de las manos. La historia no terminó ahí. Durante la noche, los videos del enfrentamiento se volvieron virales, y al amanecer, las redes sociales estaban inundadas con etiquetas como #Justicia para Carter y #Responsabilidad importa. Los medios de comunicación replicaron las imágenes, exponiendo la actuación del Departamento de Policía del Condado de Fulton y desatando un debate nacional sobre el abuso de poder. Lo que comenzó como una detención injustificada se transformó en un movimiento de exigencia por transparencia y justicia, con L.H. Carter en el centro de la lucha por el cambio. Lo que comenzó como una detención injustificada se convirtió en un punto de inflexión que captó la atención nacional. A la mañana siguiente, Carter y L.H. Carter reflexionaban sobre el impacto del incidente mientras los medios lo bautizaban como el incidente de la niebla. Eli, revisando titulares en su teléfono, comprendió que esto iba más allá de ellos. Carter, con una determinación inquebrantable, le recordó que muchas personas vivían este tipo de abusos sin la plataforma que ellos tenían, y que era su deber exigir justicia. Más tarde, en una conferencia de prensa, Eli se dirigió a la comunidad con un mensaje claro: lo sucedido no representaba lo que la policía debía hacer, y habría consecuencias. Anunció la suspensión de los oficiales involucrados e insistió en la necesidad de un cambio sistémico para evitar que estos abusos siguieran ocurriendo. Cuando Carter tomó el micrófono, la sala se sumió en un silencio profundo. Su voz, cargada de la crudeza de la experiencia, expresó lo que millones sentían: hice todo bien. Seguí todas las instrucciones y aún así, no importó. No me vieron como una persona, me vieron como un problema que debía resolverse. Su testimonio resonó en la audiencia y en quienes seguían la transmisión en vivo, convirtiéndose en el símbolo de una lucha mayor. La multitud respondió con una ovación, y la historia de Carter dejó de ser solo un incidente, se transformó en el inicio de una demanda de cambio que ya no podía ser ignorada. Pero también sé que el cambio es posible. Se giró levemente, mirando a Elika, y luego volvió su mirada al público. El cambio comienza con la rendición de cuentas. Con personas que tienen el coraje de hablar. Con líderes que están dispuestos a desafiar el sistema desde adentro. Apretó los labios antes de pronunciar su última frase. Tenemos que hacerlo mejor por todos. En los días que siguieron, comenzaron a producirse cambios. El departamento anunció nuevas capacitaciones para reducir intervenciones agresivas y combatir el prejuicio implícito. Se creó un consejo consultivo ciudadano para garantizar transparencia y rendición de cuentas, algo que durante mucho tiempo no fue más que una promesa vacía. Pero Elise no se quedó en palabras. Fue directamente a los líderes comunitarios, los miró a los ojos y prometió un cambio real. Esta vez, no habría excusas. No habría más silencio. Los policías involucrados enfrentaron las consecuencias. Uno de ellos renunció, tal vez dándose cuenta de que ya no había lugar para quienes abusaban del poder. Y para muchos, ese momento fue un punto de inflexión, una prueba de cuánto falla el sistema, pero al mismo tiempo, un recordatorio de cuánto puede y debe ser enfrentado. En cuanto a Carter, ella no se quedó callada. Su historia resonó en miles de voces.
pero no contó su dolor con rabia. Lo hizo con algo aún más poderoso: esperanza. Esto no es solo sobre lo que me pasó a mí, decía, mirando a las cámaras, mirando al mundo. Hacía una pausa, permitiendo que sus palabras quedaran grabadas en la mente de quienes escuchaban. Se trata de lo que haremos para asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más. Y entonces la pregunta quedaba en el: ¿qué vas a hacer tú? Al final, Eliche y Carter transformaron un momento de injusticia en un llamado al cambio. Pero no fue fácil. El camino fue largo, el trabajo duro. Lo enfrentaron juntos con coraje, convicción y con una creencia inquebrantable de que un mundo mejor era posible. Ahora te pregunto: ¿cuántas veces ocurren historias como esta y nunca se cuentan? ¿Cuántas personas son silenciadas, desacreditadas, olvidadas? La verdad es que el cambio no llega solo. Necesita personas dispuestas a luchar por él. Necesita voces que no se callen. Te necesita a ti. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para marcar la diferencia? Empieza hoy. Habla, lucha, denuncia, porque cada voz importa. ¿Y la tuya? ¿Se quedará en silencio? ¿O te levantarás por algo más grande? Déjame tu comentario aquí abajo: ¿qué crees que necesita cambiar? Porque quizás, solo quizá,